Cordial saludo, mi nombre es Haydit Paola Oscarrillo Pérez, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy, 06 del 05 del 2025, me encuentro con los participantes del grupo focal. Les presento Roxana, María C., Lina y Marianela, que nos acompañarán en este grupo. Antes de comenzar, quiero pedir su consentimiento para grabar esta sesión. Esta grabación será solo utilizada con fines académicos de forma confidencial y sin divulgar su identidad. ¿Están todas de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, les voy a hacer una breve introducción de lo que vamos a realizar en este grupo focal. Este ejercicio tiene como objetivo conocer sus percepciones y experiencias sobre la migración. La información que ustedes compartan será utilizada para hacer un análisis académico, respetando siempre su privacidad. La duración aproximadamente de este grupo focal será de 30 minutos. También les compartiré unas reglas para que sea respetuoso este encuentro. Antes de iniciar, quisiera recordar algunas reglas. La primera, no hay respuestas correctas o incorrectas, cada opinión es válida. Nadie está obligado a responder alguna pregunta si no lo desea. Es importante permitir que todos hablen y no interrumpamos. Escuchemos con respeto incluso si no estamos de acuerdo. Podemos iniciar con la primera pregunta. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen, o sea, la impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? ¿Quién puede iniciar? Bueno, pues por lo general, mucha de nuestra comunidad no tiene una buena impresión de personas que vienen de otro país, dado que ellos pues se trasladan a nuestro país a trabajar o para ¿qué? Para mejorar su calidad de vida. Y en esa forma pues ellos hacen que el trabajo como tal lo cobran a menor precio y dañan que los otros trabajadores, por ejemplo los de acá de nuestro país, no coticen bien o no hagan el trabajo porque básicamente ellos se roban todo ¿esa qué? Sí, uniéndome a lo que dice mi compañera Roxana, digamos que las personas lo ven, se sienten más como, de cierta forma, como atacadas en el sentido de que sienten que al no ser de nuestro país, al no ser de nuestra nacionalidad, llegan como a ocupar espacios que probablemente o que en cuanto a necesidad los ocuparían alguien de nuestra, o sea, colombiano, en un caso, por ejemplo, como lo mencionaba, en el sector laboral, en el sector salud, o sea, muchas personas se quejan como estamos teniendo muchos problemas en cuanto a la atención en salud, pero pues hay mucha población que llega y de igual manera se debe atender, y así tanto en la salud como en lo laboral, en la economía y en todos los sectores. Bueno, ahí recargo, tienen ustedes razón en cuanto a la economía, porque por ejemplo anteriormente en Colombia la construcción era algo que manejaban muchos obreros y bueno, todos eran colombianos antes de que existiera, bueno, la migración siempre ha existido, pero antes de que el vecino país Venezuela entrara en la crisis en la que está ahora, la mayoría de obreros en esas obras eran colombianos y remuneraban bien al que trabajaba ahí. Ahora, como los venezolanos están necesitados y quieren trabajar, entonces le dice, bueno, yo le hago eso por 15.000 pesos y un colombiano puede estar cobrando 30.000. Entonces ahí se arma como la polémica, no, pero es que porque lo hace más barato, nos daña el negocio y demás. En eso tienen bastante razón. Y también teniendo en cuenta de que, o sea, para nadie es un secreto que en nuestro país muy pocas personas tienen acceso, digamos, a una educación superior. Eso hace que los profesionales pues tampoco no sean demasiados, convirtiendo la economía o el sector laboral en mucho trabajo informal. Y precisamente a esos trabajos informales es a los que llegan estos extranjeros, estas personas de otros países. La falta de humanización también, Sí. porque muchas veces no ven a la persona que viene, digamos, de otro país vecino, como es Venezuela, y no tienen como ese apoyo, digamos, humano
para el trato, digamos, a esas personas que vienen de otros países, como algunas veces otras personas, sí, colombianas, los acogen de forma positiva. También. En conclusión, yo diría que pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? Porque está el punto de vista de que miremosle el lado positivo a la situación y el lado negativo, ¿no? Y siempre como las opiniones están divididas, es lo que yo he alcanzado a ver dentro de la comunidad, porque hay unos que les ven el lado bueno de esta situación, como que han proporcionado beneficios en cuanto a la parte de comercio, economía se manejan, pues se ha manejado muy bien, y lo bueno es la competencia, ¿no? Porque de cierta forma al generar una competencia genera de que uno se esfuerce y mejore la calidad de un producto o la atención de un servicio, ¿sí? Y eso es algo bueno. Y pues también está la parte de que como Colombia es un país que pues todavía está en desarrollo, entonces siempre se logra ver pues algunas falencias en la parte de la parte laboral. Entonces como que no ofrecen muchas oportunidades de empleo y le quitan pues la posibilidad a los otros, pues a los colombianos como tal, de facilitarle el trabajo o las oportunidades, ¿sí? Yo diría que es en conclusión de todo lo que acabaron de dar respuesta. Sí, estoy de acuerdo con su merced, lo resumió todo ahí. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Bueno, podría iniciar yo. Uno de los desafíos que más veo es la estigmatización que le hacemos o que le hacen las personas a los venezolanos. Bueno, el que más he visto o del que más se ríen es como el hablado de ellos. Y también como algunos cuando recién llegaron a Colombia llegaron a hacer las cosas mal, cuando las otras personas empezaron a migrar, de una empezaron a estigmatizar, que robaban y demás. ¿Quién podría? Bueno, diría que el otro punto sería la salud. Básicamente pues acá en Colombia nuestra salud se ha regido por gobiernos que no han estado muy bien. Entonces, cuando ellos llegan acá, pues como todo extranjero, como toda persona de otro país, según los derechos humanos, tienen que brindarles la salud a esas personas. Entonces, se ha visto que luchan mucho para que se les dé como la atención primaria, sí, sobre todo a las embarazadas, porque han venido muchas personas embarazadas del vecino país, entonces para que ellas lleven un control y todo eso siempre les ha costado como tal recibir el servicio de salud. Sí, bueno, otro desafío podría ser la parte de vivienda, porque mucha gente, digamos, que viene del extranjero al llegar a Colombia, la mayoría de personas que tienen, digamos, vivienda propia en Colombia no tienen como esa empatía para, digamos, prestarles, digamos, el servicio de, así sea de arriendo, a las personas de pronto que vienen del vecino país. Y es que además se crean como demasiadas etiquetas en el sentido de que tales personas no pagan el arriendo o se van o no cuidan el lugar donde viven, y se etiqueta a la persona, digamos, por su nacionalidad y queda marcado. Entonces llega quizás una persona que es honesta, que es trabajadora, que es responsable, pero el hecho de que ya en su momento haya sido de pronto otra persona todo lo contrario, quedan como con esa etiqueta en cuanto a eso. Eso en la parte de vivienda. También por ejemplo, toda la parte del mercado sexual, cómo aumentó al momento de la llegada de la población, digamos que femenina, extranjera, en este caso venezolana. Entonces no falta de pronto los comentarios o lo mismo que mencionaba anteriormente, la etiqueta como esta trabaja es en esto porque llegó de cierto país, exactamente, o porque no tiene más que hacer, entonces a esto se dedica, que probablemente pues no lo sea, pero el hecho de que sea extranjero pues también se le puede tildar de esa manera.
Bueno, agregando de que pues la estigmatización y pues la parte económica a mí me parece que también es una buena forma como se le ha presentado a ellos esa parte económica muy fuerte porque vienen de un país, vienen sin nada, porque yo soy consciente que cuando en las carreteras, más que todo en Ocaña, todo eso, veía uno los caminantes venezolanos y automáticamente uno ve esa situación y uno como persona tiende a ayudar porque pues uno es consciente y es empático, pero hay otras personas que automáticamente como que o sea, como los rechazan, sí, sufren como un rechazo automático porque pues ven que la situación en la que ellos se encuentran y que piensan que los vayan a robar, que están por alguna necesidad o algo, entonces ellos automáticamente les dicen, o sea, les cierran las puertas y las oportunidades también a ellos. Bueno, también quería aportar sobre la educación, creo que eso también va ligado con la salud. Básicamente para que un venezolano o un extranjero reciba educación necesita que hagan cambios de documentación, ¿sí? Y mostrar que allá estudiaron, hicieron hasta qué nivel de educación de primaria, de secundaria. Entonces eso también pues es un desafío para ellos, el registrar a sus hijos o a los pequeños en una entidad educativa para recibir como tal la educación. Sí, y también debemos tener en cuenta que un desafío grande también que enfrentaron las personas que migraron de Venezuela es que ellos no migraron por mejores oportunidades, sino que los sacaron de su país por la economía que se presentaba en ese momento. Y cuando ellos salieron de allá, ellos salieron sin nada, o sea, ellos, como decía mi compañera, caminaron, algunos sin ropa, o sea, con la ropa que llevaban puesta, llegar a un país donde ya rechazaban a esas personas, que les decían que eran ladrones, que no iban a aportar nada al país, que los sacaran, que por qué no buscaban otro país para migrar y demás. Entonces eso son como cosas que como tal afectan a los migrantes y creo que en cada comunidad debería haber ayuda social para ellos. Continuamos con la siguiente. ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? Bueno, aspectos económicos, principal también porque pues hay mayor demanda de servicios, pues tampoco los podemos catalogar como personas malas porque pues cada quien tiene sus habilidades, entonces digamos va a haber mayor oferta tanto económico porque pues el trabajo que ellos brindan puede ser digamos trabajos que en Colombia normalmente pues sí hay, pero de pronto tienen de pronto habilidades mejores para digamos prestar esos servicios. Bueno, también voy a hablar sobre la educación. Básicamente, en Venezuela tiene una buena educación universitaria de posgrado, de pregrados, y bueno, ciertos habitantes del país vecino pues se han trasladado acá a Colombia y han hecho su papeleo para poder dar clases, incluso en las universidades, y son unos docentes que están muy calificados, sobre todo en el área de la salud. Son muy estudiados y brindan buenos conocimientos, entonces esto también hay que recalcar que ellos son unas personas que son muy buenas estudiadas y tienen bastante aspectos de investigación, son muy buenos en eso, entonces aportan también al área educativa en ese sentido. Quiero agregar algo de lo que acaba de decir mi compañera. Resulta que pues es verdad, bueno, sí, es verdad lo que ella está diciendo, pero normalmente se presenta una cosa de que por la misma estigmatización la gente, muchos venezolanos, uno le han ofrecido entrevistas y ellos dicen que ellos son abogados, que ellos son profesionales y uno los ve realizando trabajos como en la parte informal, vendiendo productos en la calle y todo eso. Ellos dicen, somos profesionales, pero tenemos que arriesgarnos a lo que sea, ¿sí? Entonces, por lo mismo, porque hay gente que no es consciente de lo que ella está diciendo, de que en la parte de educación están muy bien preparados, pero uno con la estigmatización automáticamente les cierra la oportunidad a ellos, ¿sí? Eso, y también un tema muy delicado y ligado a toda la parte laboral, cómo nos afecta directamente a nosotros. Entonces, si bien hay personas que llegan educadas, que son profesionales,
que también no pueden, digamos, que ejercer la profesión, pero que de cierta manera como que buscan la forma de hacerlo o de hacer su arte de cierta manera, colocar su negocio, trabajar en lo que estudiaron. También hay muchas personas que quizás eran amas de casa, que no tenían como un trabajo seguro o no realizaban, digamos que como tal, o no ejercían una profesión, y llegaron acá y digamos que vieron como su mejor opción en cuanto a la población femenina, dedicarse a toda la parte del mercado sexual y todo esto. Esto hace que se convierta en, digamos que en algo más clandestino, y cuando esto es de esa manera, pues entonces vemos toda la parte de las enfermedades de transmisión sexual, o sea, cómo ha ido aumentando, cómo es, digamos que no es que estemos como hace poco se viralizó como en una pandemia, sino que el hecho de que se haya ido visualizando y se le haya empezado a dar poco, se está empezando a dar cuenta la comunidad de qué tanto estamos afectados y que antes no lo sabíamos. O sea, no era que no estuviera, sino que no se le había dado la visibilidad que ahora tiene. Entonces digamos que es un tema también ahí importante y que están muy relacionados en cuanto a la población extranjera. Listo. La siguiente pregunta: ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? ¿Me puede repetir la pregunta, Sí. por favor? ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Igual en lo que estábamos mencionando acerca de que si bien hay personas que sí llegan con su profesión, que llegan conociendo un arte. O sea, vemos que, por ejemplo, antes no era así, ahora está poblado, por ejemplo, de la parte de barbería, o sea, colocaron su barbería, colocaron su negocio. Es como una de las profesiones como que se ve más marcada, y sabemos como que tal barbería es de una persona, en este caso pues venezolana, extranjera, y llegaron a aportar a esa parte. Y de forma positiva, que Exacto. se hace un buen trabajo. Sí. Bueno, yo pues pienso que no es tan positivo, porque básicamente pues ellos son los que trabajan y las ganancias son para ellos, ¿sí? Y en el otro sentido es que todos los productos que ellos compran, básicamente a veces les es más fácil traerlos de su país porque son más baratos que comprarlos de acá. Entonces, pues está dividido básicamente en cuanto a lo de la barbería y todo eso, pero también ellos montan negocios de comida rápida, que por cierto la comida de ellos está bien preparada, es muy sabrosa. Entonces contratan personas, por ejemplo, para los domicilios. Entonces en eso sí aportaría un poco a la comunidad y pues al desarrollo de decir, no, voy a tal barrio porque allá venden algo sabroso, una comida rápida sabrosa, y disfruto un momento de estar ahí. Entonces se hace como más visibilidad en ese barrio. Los trabajos informales también, digamos, como ella decía, muchas veces las personas que vienen de otro país no están preparadas, digamos, de una universidad. Entonces muchas de esas personas, madres, cabezas de hogar, aportan, digamos, al hecho de, no sé, un trabajo informal, ejemplo, una cuidadora de un bebé, enseñar de pronto clases, de pronto en lo poco que ellos sepan, clases de pronto a niños, o refuerzos, sí, más que todo trabajos informales sería como un aporte, así, básicamente en la parte de las mujeres, ¿no? Toda la parte también, o sea, con respecto a eso, toda la parte, por ejemplo, que es bastante complicada, digamos, que el hecho de que, por ejemplo, en un hogar colombiano la mamá trabaja, el esposo trabaja, o sea, todo el que vive en la casa trabaja, y es muy complicado encontrar una persona, por ejemplo, que ayude con las cosas del hogar. Eso también en esa parte, digamos, que es un poco laboral, a lo que muchas extranjeras se han dedicado, porque es difícil encontrar como tal en Colombia. Y sin estudio, pues más. Pues yo hablo de también, quería aportar algo en la parte de, no sé si esto influye, o sea, o aporta en la cuestión de la parte social, pero sí como que ustedes no supieron que había como
o sea, que decían que las venezolanas venían a quitarle los maridos a las colombianas. ¿Sí supieron que había ese comentario? Sí, literal, sí, es verdad. Entonces en la parte social también fue eso, como que los núcleos familiares que pues anteriormente ya existían, de cierta forma se fueron rompiendo y muchas familias fueron afectadas por eso. Y uno pues no lo ve como algo gracioso y literal sí es algo gracioso porque lo tomaron de esa forma. Pero sí afectan a muchos niños, o sea, literal cuando a niños que estaban por ahí unos años, o sea, eran menores de edad y los papás literal se fueron, dejaron a las familias y se fueron con una mujer extranjera sin pensar en las consecuencias que esto causaría, ¿no? Quedaron muchas familias pues expuestas, diría yo, también, familias colombianas. Sí, eso también. Eso es como un aspecto negativo que trajeron. Bueno, podemos continuar con la última pregunta. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Bueno, acá viene el tema de la estigmatización, de cómo lo ven. La xenofobia. Sí. Parece la xenofobia, entonces los catalogan como lo tildan como el sobrenombre, los venecos. Sí, Entonces, exacto. aparece como ese problema mayor. O sea, ya de por sí para ellos debe ser fuerte el hecho de lo que usted decía ahorita, como salir del país, salir sin nada, dejar todo lo que se tiene, digamos que muchas personas que estaban, digamos, acomodadas económicamente bien, empezar a pasar tantas necesidades, o sea, lejos de una familia o en un lugar donde no se conoce, donde se estigmatiza, donde constantemente se está juzgando, como será, o sea, como nos catalogan muchas veces como este era el veneco de los buenos o veneco de los malos, de los que hacen daño. Entonces, digamos que eso es como lo que también se ve mucho en cuanto a la comunidad. Sí, siento que, bueno, nosotros como colombianos no tenemos tanto ese prejuicio, o sea, sí de decirlo a veces, pero no mencionárselos a ellos, ¿sí? Como que el rumor, como otros países que básicamente se enfrentan a la gente diciendo, usted es de aquí, sálgase de aquí, usted no es de aquí, siendo la persona, pues, como uno dice, de lo bueno o de los malos, pero siempre se tiene como que un poquito más de respeto porque se dice que el país, cuando Colombia estuvo en una crisis, los venezolanos o el país de Venezuela le ayudó mucho, entonces ciertamente hay personas que sí respetan eso y tienen como un poco de solidaridad con ellos, pero como hay otros que también básicamente dicen, no, esa gente no viene a hacer nada bueno aquí, mejor tenerlos de lejos, pero siempre hay la mayoría de que las personas pues los miran con buenos ojos. Fue muy bueno lo que mencionaste de cuando Colombia estuvo en su crisis. Sí. Yo recuerdo esa época donde muchos colombianos migraban a Venezuela buscando un mejor futuro. Y siento que en ese tiempo no se estigmatizó tanto el colombiano porque no migraron todos, o sea, era cierta población que iba y regresaba. Pero el hecho de que los venezolanos llegaran todos, porque la crisis fue aumentando hasta que ya no dio más y todos tuvieron que huir de su país. Ahí siento que eso fue como un golpe para el colombiano, o sea, decir, ay, pero va a llegar mucha gente, como decían, la economía, van a empezar a hacer lo que nosotros hacemos, nosotros aguantaremos todo el peso de cargar con otra nación, porque literalmente lo estamos haciendo. Colombia está cargando con Venezuela, entonces eso también pone como al colombiano como una barrera, pone como una barrera ante el venezolano porque es difícil cargar con una nación sin tener El control de la el control. Yo quería también aportar algo ahorita que ella pues tocó el tema de lo de Venezuela, que bueno, Colombia tuvo también una crisis. Yo fui una de esas que yo fui a Venezuela. Yo duré un año allá en Venezuela por la situación que se presentó acá en Colombia. Pero dígame, ¿cómo? Pero ¿qué pasa? Yo voy a hablar de eso, voy a hablar mi experiencia, voy a hablar mi experiencia.
¿cómo se refiere la población colombiana o muchas de la población colombiana usan ese término? Usted fue veneco, usted peneca, pero eso es normal, o sea, eso ya lo estamos como normalizando, pero no debería ser así. Pero en una conversación donde habemos personas colombianas, como su Marcelo decía, vamos a hacer ese tipo de bromas, pero cuando estamos con personas que son de allá, que son venezolanas, no les vamos a decir eso, no vamos a estigmatizarlos de esa manera. Hacerlo sentir mal. Sí, o sea, lo podemos hacer, es como una recocha colombiana, se podría decir así. Sí. Bueno, y desde la experiencia mía, sabes que yo no pude estudiar allá, por lo mismo que tú estabas diciendo, de que pedían muchos papeles, muchas cosas, muchos requisitos, y yo literal, mi mamá dijo, yo me tengo que ir de Venezuela porque o sea, yo no iba a poder estudiar. Yo duré un año sin brindar, o sea, la parte educativa no, duré un año sin estudiar. Por esa situación de que era, o sea, muy complicado, los requisitos que pedían eran, mejor dicho, y mi mamá no los tenía en el momento. Entonces yo digo que eso no solamente pasa en Colombia, en Venezuela también tienen esas dificultades. O sea, es algo general de una persona del extranjero, o sea, son características Sí. propias de emigrar sin digamos, Sí. sin ser, digamos, legalmente esa migración. Bueno, ¿y cómo fue su experiencia allá? ¿Cómo la trataron en ese? O sea, en ese entonces había mucha gente migrando o eran pocos. Pues yo en ese tiempo fue en la parte rural y más que todo compartiera con mi familia, porque mi familia sí hay mucha familia, ya que yo tengo mucha familia que es venezolana y para qué, o sea, a mí me trataban muy bien y siempre me ha parecido la gente de Venezuela como muy alegre, muy, o sea, tienen su energía, o sea, también igual que el colombiano, ¿sí? Que ellos son más relajados que uno, ya es otra cosa, porque sí, son más relajados en Sí, muchos aspectos. es que eso también lo han Personalidad. estudiado, que es como era la economía de Venezuela, porque en Venezuela, bueno, según lo que tengo entendido, la alimentación era gratuita, Sí, o sea, ajá, ellos podían... Y le dan mercados, yo me acuerdo Sí, que o le sea, daban les daban mercados. mercados y demás, o sea, era muy diferente a la colombiana y pues cuando ellos llegan es como un choque de realidad, o sea, donde en Colombia sí hay, La para luz acceder también. a los alimentos hay que pagar y no es un costo muy pequeño, por decirlo así, o sea, La diferencia de economía Sí. de allá es diferente. De allá era mucho más económico todo. entonces Y también de es- calidad, porque hay una mayonesa que esa mayonesa es súper rica y de hecho es venezolana. Sí, A todos. sí, esa mayonesa Sí, yo la la mayonesa. incluso yo creo que todos la comimos en alguna ocasión porque es que Venezuela era un país, o sea, eso ya es aparte, Abundancia, había mucha era un abundancia. país que estaba muy bien y de un momento a otro fue hundiendo, hasta que las personas no tuvieron nada más que huir. Sí. Entonces, bueno, quiero agradecerles sinceramente por su participación y por compartir sus opiniones de manera tan abierta. Lo que hoy nos han compartido será muy valioso para analizar cómo las personas viven y comprenden la migración. Muchas gracias.